Dicen que un policía nunca está realmente fuera de servicio. Yo me reía de eso hasta la noche en que un falso distintivo llamó a mi puerta. Había pasado 15 años persiguiendo estafadores, traficantes y hombres que se escondían tras máscaras de autoridad. Cuando la Policía Nacional me concedió la baja, me prometí dejar de vivir como si cada golpe fuera una orden de registro. Madrid se había vuelto ruidosa y agobiante. Así que me mudé a 30 minutos. A la urbanización Los Robles. Una de esas comunidades cerradas con reglamento de propietarios. Buzones idénticos y jardines perfectamente recortados que parecían clonados. El tipo de lugar donde casi crees que el mal no tiene GPS. Mi hija Sofía tenía 13 años. Brackets y auriculares siempre puestos. Le encantaba la idea de una casa con porche y un perro que aún no teníamos. Por primera vez en años. La vi relajarse. Eso bastó para que yo volviera a respirar. Pasé la primera semana arreglando bisagras chirriantes y asando chorizos en el jardín trasero. Cada noche me repetía, ahora no eres policía. Solo eres un padre con caja de herramientas y una vida tranquila. Pero la paz es frágil. No avisa cuando se va. Simplemente se desvanece como una sirena en la distancia. La tercera tarde. Un carrito eléctrico pasó por el callejón sin salida. 3 hombres vestían polos negros con letras plateadas que decían Seguridad Comunidad Los Robles. No saludaron. No sonrieron. Solo barrían los faros por los caminos de entrada como buscando contrabando. Sus voces llegaban tenues en el aire nocturno, órdenes cortas a radios que no crepitaban. ¿Profesionales? Demasiado profesionales. ¿Vigilancia vecinal? Pregunté al vecino de enfrente. Tomás Herrera. Profesor jubilado. Él soltó una risa nerviosa. Dicen que es un nuevo programa de la Junta para mantener el lugar seguro. ¿De qué? Pregunté. Tomás se encogió de hombros. Ni idea. Esto es Los Robles. No el barrio de Vallecas. El carrito dio 2 vueltas antes de seguir. Me dije que era inofensivo. Solo voluntarios demasiado entusiastas. Pero la forma en que uno de ellos frenó para leer el número de mi casa me puso los pelos de punta. Los días se fundieron. Carrera matutina. Café con los Herrera. Sofía en bici hasta el pequeño parque de la esquina. Vida normal. Sin embargo, cada tarde volvía el mismo carrito. A veces con conductores distintos. Siempre la misma mirada fría tras gafas de espejo. Los viejos hábitos no mueren fácilmente. Empecé a notar matrículas. Turnos. Pequeños detalles. Mi mente tejía patrones porque eso es lo que hace un policía cuando no puede dejar de serlo. Una noche salí a tirar la basura. El carrito estaba parado al final de mi entrada. Un hombre con chaleco táctico se asomó. Buenas noches. Señor. Solo comprobando cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? Pregunté. Sonrió fino. Normas de la comunidad. Todos los residentes colaboran. Antes de que pudiera preguntar más. El carrito se alejó. Neumáticos susurrando sobre el asfalto. Dentro. Sofía levantó la vista de los deberes. ¿Quién era? Solo seguridad de la urbanización, dije. Forzando calma en la voz. Frunció el ceño. ¿Desde cuándo una urbanización necesita seguridad? Buena pregunta. No tenía respuesta. Esa misma noche. Junto a la ventana. La luz del porche pintaba sombras largas sobre el césped. En algún lugar de la calle. El motor del carrito ronroneaba otra vez. Bajo. Paciente. Casi depredador. Sofía ya dormía arriba. Tomé café frío y traté de convencerme de que la paranoia era solo un reflejo que no había desaprendido. Pero cuando el carrito se detuvo frente a mi casa 10 segundos completos antes de seguir.
Supe que la paz que prometía los robles venía con letra pequeña. Y así empezó todo. Con un foco barriendo mi porche y una voz por radio diciendo mi dirección en voz alta. A la mañana siguiente. Un aviso estaba pegado en mi puerta principal. Incumplimiento sección 9b. Estructura no autorizada. Cumplimiento inmediato requerido. Impreso en papel grueso con el logo de la Junta en relieve. Pero la firma de abajo parecía falsa. Demasiado afilada. Demasiado digital. Como si alguien la hubiera pegado. Había también un número de teléfono con prefijo local. Llamé por curiosidad. Medio esperando un contestador. Seguridad Comunidad Los Robles. División de cumplimiento. Soy el sargento Diego Navarro, dije con calma. He recibido un aviso de infracción. Sí. Señor, contestó el hombre. Su propiedad incumple la sección 9b. Debe retirar la antena no autorizada o enfrentará medidas coercitivas. No tengo ninguna antena. Pausa breve. No es lo que dice nuestro informe. Y la línea se cortó. Cuando volví a marcar, el número ya estaba desconectado. Me quedé en el porche. El papel temblando en mi mano. Viendo pasar a un corredor como si nada en el mundo estuviera mal. Pero algo estaba mal. Algo pequeño y calculado. Escondido tras lenguaje oficial y autoridad falsa. El detective que llevaba dentro se removió. Busqué en internet el reglamento real de la comunidad. Había una sección 9 sobre jardinería. Nada sobre antenas. Quien envió esa carta no estaba haciendo cumplir reglas. Estaba probando reacciones. Al mediodía vi otros 2 carritos rodando por la calle. Esta vez paraban en diferentes casas. Vi a uno entregar un aviso doblado a la señora Herrera. Su cara palideció al leerlo. Crucé la calle. ¿Estás bien? Dudó. Dicen que estamos atrasados en las cuotas. Pero ya pagamos el mes pasado. ¿Mostraron identificación? Tenían placas. Pero parecían impresas en casa. Eso me bastó. Pedí ver el papel. Coincidía con el mío. Mismo tipo de letra. Mismo diseño. Mismo sello absurdo de división de cumplimiento, que no existía. Esa noche envié un correo a la Junta Real. Su dirección estaba enterrada en la web de la comunidad. A la mañana siguiente recibí respuesta: estimado señor Navarro. No existe ninguna división de cumplimiento operando bajo nuestra autoridad. Por favor, ignore dichos avisos. Hemos recibido quejas similares y estamos contactando a las autoridades. Ahora era oficial. Aquellas patrullas no eran de la urbanización. Pero tenían acceso a nombres. Direcciones. Historiales de pago, información que no debía ser pública. Alguien de dentro se la había dado. Esa tarde aparqué mi coche una manzana más abajo. Fuera de vista. Desde allí vi a una de las patrullas falsas parar frente a la casa azul 3 puertas más allá. Una pareja joven vivía allí. Los había visto jardineando. El hombre, nervioso, apareció en la puerta con chequera en mano. El agente asintió. Tomó el sobre y lo metió en su chaleco. Sin recibo. Extorsión limpia. Silenciosa. Eficiente. Saqué fotos con el móvil. Ampliando el logo de la placa, un águila plateada con las palabras Unidad de Integridad Vecinal. Lo pasé por una base de datos a la que aún tenía acceso a través del cuerpo. Coincidía con un grupo investigado en Valencia 2 años atrás. Mismas tácticas. Nombre distinto. El caso se enfrió cuando los testigos se echaron atrás. Ahora estaban aquí. Esa noche, mientras el sol se hundía tras las casas, comprobé las cerraduras 2 veces. Luego una tercera. Sofía dormía arriba. La calle estaba en silencio.
salvo el suave ronroneo de aquel maldito carrito dando otra vuelta. Cuando sus faros pasaron sobre mis ventanas, me quedé helado. No de miedo, sino de certeza. No estaban vigilando la urbanización. La estaban explorando. Y por primera vez desde que me mudé, comprendí que había traído mi placa a casa por una razón. A la mañana siguiente empezó como cualquier otra. Olor a tostadas quemadas. Sofía tarareando arriba. El perro del vecino ladrando a las sombras. Por un momento pareció normal hasta que salí al porche. Otro aviso. Mismo papel grueso. Mismo sello falso. Pero este era distinto. Último aviso. Incumplimiento resultará en inspección de propiedad y acciones legales. Alguien había trazado una línea roja en la parte superior como sangre sobre una factura. Miré alrededor de la calle tranquila. Los aspersores silbaban en arcos perfectos. Un camión de reparto pasó. Nadie más parecía notar el papel temblando en mi mano. No estaba asustado. Todavía no. Pero algo en mis tripas se tensó. Ya no enviaban amenazas. Estaban escalando. Llamé a la Junta Real. La secretaria sonaba agotada. Señor Navarro. ¿Lo hemos denunciado al ayuntamiento? Pero van lentos. Técnicamente estos hombres aún no han cometido delito. ¿Entrar en buzones e impersonar autoridad no es delito? Pregunté. Lo es, dijo en voz baja. Pero no podemos probar quiénes son. Eso fue todo lo que necesité oír. Conduje hasta la comisaría local. Mostré mi identificación a un viejo amigo en la recepción. El agente Ruiz. Pensé que estabas de baja, dijo. Lo estoy, contesté. Pero tengo algo cociéndose en mi urbanización. Falsos guardias de comunidad sacudiendo a la gente. Frunció el ceño. Hemos oído rumores. Nada sólido. Deslicé el aviso sobre el mostrador. Empieza por esto. Lo miró un segundo y silbó bajo. Joder. Parece oficial suficiente para engañar a media ciudad. Sí, dije. Ese es el punto. Prometió pasarlo a la unidad de fraudes. Pero por su tono supe que tardaría. Tiempo que yo no tenía. Al salir noté un todoterreno negro aparcado al otro lado de la calle. Cristales tintados. ¿Sin matrícula? El tipo de coche que usa quien no quiere que lo recuerden. Cuando miré 2 veces. Ya no estaba. Esa noche el carrito no apareció. Y eso me preocupó más que cuando sí lo hacía. El silencio se sentía mal. Como el aire antes de un rayo. Sofía estaba arriba viendo una película. Me senté junto a la ventana. Medio distraído. Medio alerta. A las 10:47. Un golpe seco en la puerta principal. No un toque. Un impacto deliberado y duro. Me levanté al instante. La mano yendo instintivamente hacia la pistola que guardaba en una caja cerca del sofá. Cuando abrí. Quien fuera había desaparecido. Solo quedaba un paquete sobre el felpudo. Sin remitente. Solo una palabra en letras mayúsculas, cumple. Lo llevé dentro. Lo puse en la mesa y lo abrí con cuidado. Dentro había una carpeta vacía y una foto impresa. Mi casa tomada desde la calle. En el encuadre se me veía a través de la ventana del salón. Exactamente dónde estaba ahora. Una toma perfecta. Por primera vez en años. Me temblaron las manos. Comprobé las cámaras de seguridad. Solo estática donde debía estar la vista de la calle. Alguien había interferido la señal. Trabajo profesional. Apagué todas las luces. Di una vuelta lenta por la casa comprobando cerraduras. Cerrando cortinas. Sofía llamó desde arriba. Papá. ¿Qué pasa? Nada.
Cariño, contesté. Solo estoy revisando algo. Pero no era nada. Esto era presión. El tipo que usan los criminales cuando quieren ver hasta dónde pueden empujarte antes de que te rompas. A medianoche me senté en el sofá con las luces apagadas, mirando la foto. Sabían quién era yo. Me habían observado lo suficiente para conocer mis rutinas. Aún así, cometieron un error. Creían que era solo otro propietario. Saqué la placa del cajón. Pasé el pulgar por la funda gastada de cuero y la puse en la mesa de centro junto a mi arma. ¿Queréis jugar a la autoridad?, murmuré. Bien. Veamos quién la ejerce mejor. ¿Fuera? El trueno rodó en la distancia. Largo y bajo. Como una advertencia de algo más viejo que la ley misma. Y esa fue la noche en que dejé de fingir que estaba de baja. Al amanecer ya había tomado una decisión. Si el sistema era demasiado lento, yo me movería por él. Preparé una cafetera fuerte como para quitar la pintura. Puse el móvil a grabar y fui puerta por puerta en mi lado de la calle. Los primeros vecinos no querían hablar. Miraban por encima del hombro. Hablaban a medias y cerraban la puerta más rápido de lo educado. El miedo ya se había instalado. Cuando llegué a casa de los Herrera, Tomás abrió con la misma camisa de franela que le había visto 3 días seguidos. Su mujer estaba detrás. Ojos hinchados de llorar. Buenos días, dije. Necesito preguntar algo. ¿Alguien más recibió uno de esos avisos de la comunidad? Tomás no contestó enseguida. Solo se apartó y señaló la mesa de la cocina. Una pila de papeles idénticos estaba allí. 5. Cada uno sellado con aquel falso águila plateada. Dijeron que debíamos cuotas atrasadas, murmuró. Llamamos al número. Pero está desconectado. La señora Herrera se apretó más la bata. Y Luis ya no está. Eso me heló. ¿Cómo que no está? Ayer por la mañana vinieron 2 de esos hombres en una furgoneta blanca. Dijeron que había un problema de cumplimiento y que debían escoltarlo a la oficina de la Junta. Su mujer dice que nunca volvió. Había visto a Luis varias veces. Hombre callado. 40 y tantos. Trabajaba de noche en la refinería. Siempre saludaba cuando veía a Sofía pasar en bici. El tipo de vecino que hacía que un lugar se sintiera seguro. Y ahora había desaparecido. Pasé por su casa al mediodía. Las persianas bajadas. Buzón lleno. Luz del porche aún encendida. Un triciclo pintado a mano medio enterrado en el jardín. Ningún movimiento dentro. Algo en aquella quietud me apretó el pecho. Subí y llamé una vez. Sin respuesta. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro. El aire estaba viciado. Cargado con ese leve olor químico a café viejo y miedo. Un plato a medio comer en la encimera. Una silla volcada. En un rincón vi una carpeta en el suelo. El mismo membrete en relieve. Esta vez sellada, apagado en su totalidad. Alguien había intentado limpiar. Saqué fotos de todo y salí antes de que alguien me acusara de allanamiento. De vuelta en el coche llamé a Ruiz. Luis García. Urbanización Los Robles. Ha desaparecido. Pausa. Sonido de tecleo. No hay denuncia. Su mujer dice que se fue con la familia. Sin indicios de delito. Vuelve a comprobarlo, dije. No abandonó a su familia. Alguien se lo llevó. Ruiz suspiró. Diego. Estás de baja. No me obligues a poner tu nombre como denunciante civil. Haz lo que tengas que hacer, dije y colgué. Esa noche la urbanización se sentía hueca. Luces de porche parpadeaban. Cortinas corridas. La gente ya no sacaba a pasear a los perros. Ni siquiera los niños montaban en bici.
A las 9:30 mi teléfono vibró. Número desconocido. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Sargento Navarro, dije. Una voz masculina baja y tranquila contestó. ¿Estás haciendo preguntas? Sargento. ¿Quién eres? Considéralo una advertencia amistosa. Ya no llevas uniforme. No tienes refuerzos. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono un buen rato. Todos mis instintos me decían que esto era más grande que un puñado de delincuentes. El tono de esa voz. Frío y organizado. Venía de alguien acostumbrado a ser obedecido. Encendí la lámpara del escritorio y extendí todo lo que tenía. Avisos falsos. Fotos. La lista de direcciones que había visto en la carpeta de Luis. Surgió un patrón. Todas las casas pertenecían a residentes que se habían quejado de las cuotas o se negaron a firmar nuevos contratos. No era al azar. Era una lista de objetivos. A medianoche un trueno partió sobre las colinas. Empezó a llover a cántaros. Lavando canalones. Silbando en tejados. Sofía se removió arriba. Papá. ¿Estás bien? Sí. Cariño. Vuelve a dormir. Pero no estaba bien. Me senté otra vez junto a la ventana. Mirando la calle a través de las cortinas de lluvia. No había carrito esa noche. Ni faros. Solo el reflejo tenue de mi propio rostro en el cristal. Cansado. Enfadado y ya más allá de esperar ayuda. Luis había desaparecido. La policía se retrasaba. Y en algún lugar ahí fuera. Los hombres de las placas falsas se preparaban para la siguiente casa. Ese pensamiento se instaló profundo en mis entrañas. Si volvían, no me limitaría a esperar. Los siguientes días pasaron como una lenta quemadura. La lluvia convirtió el callejón en un espejo de cielo gris y silencio. La gente saludaba menos. Hablaba menos. Miraba desde detrás de las cortinas como si toda la calle contuviera la respiración. Hasta Sofía lo notó. Papá. ¿Por qué todo el mundo está tan raro últimamente? Le dije que era el tiempo. Pero no se lo creyó. ¿Con 13 años o no? Había crecido viéndome leer caras. Sabía cuándo mentía. Por las noches empecé a dormir en el sofá. O a fingir que dormía. Mi pistola reglamentaria permanecía en la mesa de centro junto a la placa. Cada crujido de la casa. Cada coche que pasaba me aceleraba el pulso. Las patrullas falsas habían desaparecido 2 noches seguidas. No me fiaba de esa calma. Era demasiado deliberada. Demasiado escenificada. Como el silencio en un teatro justo antes de que se apaguen las luces y empiece el acto. El viernes por la tarde asé filetes mientras Sofía ponía la mesa. Por primera vez en semanas. La risa llenó de verdad la casa. ¿Podemos tener un perro ya? Preguntó entre bocados. Tal vez, contesté sonriendo. Pero solo si no me destroza los zapatos como el último. Se rió. De verdad se rió. Y por un momento el mundo pareció normal otra vez. Entonces lo oí. Un zumbido tenue fuera. Bajo y constante. Me quedé congelado a media mordida. A través de la ventana de la cocina. Los faros barrieron el césped. Lentos. Metódicos. ¿El carrito? Sofía notó el cambio en mi cara. Sofía. Sube a tu habitación, dije en voz baja. Cierra con llave. No abras a nadie salvo a mí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hazlo. Por favor. Dudó solo un segundo antes de correr escaleras arriba. El zumbido se detuvo. Silencio. Me moví hacia la puerta principal. Quedándome fuera de la vista de la ventana.
Mi mano flotaba cerca de la pistola. El reloj de la pared marcaba los segundos como latidos. Entonces, ¡boom! Un golpe fuerte e impaciente. Seguridad de la comunidad. Ladró una voz. Abran inmediatamente. Las palabras eran demasiado familiares. Demasiado ensayadas. No contesté. Señor Navarro. Esto es una inspección oficial, llamó de nuevo. Tenemos autoridad bajo la sección 5B para entrar en su propiedad. Sonreí con amargura para mí mismo. No existía ninguna sección 5B. Miré por la mirilla. 3 hombres. Mismos polos negros. Misma insignia del águila plateada. El líder era más grande esta vez. Con barba y gafas de espejo aunque el sol ya se había puesto. Uno llevaba tablilla. Otro una palanca. Último aviso, y gritó el barbudo. O abren esta puerta o la abrimos nosotros. Me aparté. Calmado pero listo. Había tratado con invasores de domicilios antes. Pero nunca en mi propio salón. Entonces llegó el golpe. Madera astillándose. Los cerrojos resistiendo. No estaban faroleando. Sofía gritó arriba. Ese sonido me atravesó más fuerte que cualquier disparo jamás lo había hecho. Alcancé la pistola. Quité el seguro y respiré hondo. La puerta se estremeció otra vez. Y otra. Cuando cedió. La cadena saltó. Esparciendo metal por el recibidor. El primer hombre entró agachado y rápido. El segundo justo detrás. Blandiendo la palanca. El tercero se quedó cerca de la entrada. Pistola medio oculta bajo la chaqueta. Incumplimiento del código comunitario, ladró el líder. Viene con nosotros. Las palabras salieron con esa misma falsa autoridad. Ese mismo pavoneo de hombres que nunca habían llevado una placa real pero adoraban el sonido del poder. No me moví. Todavía no. Mis ojos volaron una vez hacia las escaleras. Sofía ya no estaba a la vista. Bien. Dejé que pensaran que controlaban la situación. Había aprendido hace tiempo que el momento en que un criminal cree que ha ganado es el momento en que comete su mayor error. Se desplegaron por mi salón. Fingiendo inspeccionar. Cajones abiertos. Papeles al suelo. El líder se acercó. Su aliento cargado de whisky barato. Deberías haber cumplido, siseó. Deberíais haber elegido otra casa, dije en voz baja. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué has dicho? No contesté. No hacía falta. Porque en ese preciso instante. En algún lugar de mi mente. El interruptor saltó. El detective se había ido. El policía había vuelto. Y estos cabrones acababan de declarar la guerra dentro de mi casa. El sonido de la madera astillándose aún flotaba en el aire cuando el primero me empujó hacia atrás. Mi hombro golpeó el brazo del sofá. Tirando una cerveza a medias y esparciendo notas de casos antiguos por el suelo. 3 de ellos. Mismos polos negros baratos. Cumplimiento comunidad cosido en letras blancas que parecían de tienda de descuentos. Pero sus movimientos no eran al azar. Lo habían hecho antes. Lo vi en cómo se desplegaron. Uno tomó el pasillo. Otro rodeó la cocina. Uno se quedó conmigo. El líder barbudo. El de las gafas de espejo y aliento a whisky. Me señaló con el dedo en la cara. Has violado la sección 5B del reglamento comunitario. Modificaciones no autorizadas. Vienes con nosotros. Sostuve su mirada. Frío y sereno. Se han equivocado de casa. Te equivocas tú, siseó. Su compañero. Alto. Pelo engominado. Hombros de linebacker. Ya estaba revolviendo cajones. Tirando correo al suelo.
¿Dónde está el papeleo de la antena? Exigió. No me moví. No contesté. Arriba. Un tablón del suelo crujió. ¿Sofía? Mi pulso martilleaba. Pero el entrenamiento tomó el control. Mantén la voz baja. Hazles hablar. Gana tiempo. Os diré una cosa, dije con calma. ¿Por qué no me mostráis vuestra orden? Entonces hablamos de antenas. Eso me valió un empujón tan fuerte que me castañetearon los dientes. El grandote puso una mano en mi pecho y me empujó hacia el sofá. ¿Crees que esto es una broma? Gracioso, dije. Eso mismo estaba pensando yo. Al tercero. Más joven. Tatuaje en el cuello. 20 y tantos. Lo vi volver del pasillo sosteniendo el botiquín médico de Sofía. Sus EpiPens. Tiras de glucosa. Tarjetas del seguro esparcidas por el suelo como basura. ¿Qué coño es esto? Espetó. ¿Dónde está el papeleo de la antena? La medicación de Sofía. Mi mandíbula se apretó. Mis manos permanecieron en las rodillas. Pero cada nervio de mi cuerpo gritaba que me moviera. El barbudo se agachó junto al termostato, murmurando algo sobre violaciones visuales. Su voz sonaba como una parodia de autoridad. Incumplimiento sección 3A. Es un ojo de mal gusto. ¿Dónde está tu autorización? No contesté. Estaba demasiado ocupado vigilando al del tatuaje. El chico. Porque no dejaba de mirar hacia el pasillo. La mirada no era de cumplimiento. Era de robo. No habían venido a inspeccionar nada. Habían venido a llevarse lo que pudieran y hacerlo parecer oficial mientras lo hacían. Mi entrenamiento me decía que esperara una abertura. Mis instintos me decían que venía rápido. Entonces lo oí. Un sonido que congeló el aire. La respiración de Sofía. Un jadeo agudo desde lo alto de las escaleras. El del tatuaje se giró. ¿Quién es esa? Antes de que pudiera moverse. Me levanté despacio. Con calma. No, dije. Es solo una niña, sonrió. Entonces mejor que aprenda pronto las reglas. Eso fue todo. La última mecha se consumió. Cuando un hombre irrumpe en tu casa y pone las manos sobre la vida de tu hija, dejas de negociar. Dejé que mi cuerpo se relajara. Hombros sueltos. Cabeza ligeramente baja. Como si me rindiera. El grandote picó el anzuelo. Dio un paso adelante para agarrarme del brazo. Entonces me moví. Giré. Le agarré la muñeca y le clavé el codo en las costillas con tanta fuerza que oí el aire salir de él. Su cuerpo se dobló y usé su peso para tirarlo hacia adelante, estrellándole la cara contra la mesa de centro. La pistola que llevaba en la cintura cayó al suelo. La pateé bajo el sofá antes de que pudiera recuperarse. El líder barbudo giró hacia mí, mano buscando su propia arma. Pero fue demasiado lento. Años de memoria muscular tomaron el control. Me metí dentro de su alcance. Le agarré el antebrazo. Lo retorcí. El tipo de movimiento que rompe huesos si no te contienes. Cayó de bruces sobre la alfombra, gimiendo. Su pistola deslizándose por la habitación. El del tatuaje se quedó congelado. Ojos saltando entre mí y sus compañeros caídos. Temblaba. Pero no de valor. Tú estás muerto. Tío. Me planté sobre el barbudo, respirando acompasado. No. Tú lo estás. Corrió directo hacia la puerta. Lo dejé ir por ahora. Mi atención estaba en los dos que aún quedaban dentro. El grandote intentaba levantarse. Sangre goteando de la nariz. Saqué bridas de un cajón, vieja costumbre, y le até las muñecas a la espalda. No te muevas, dije.
O desearás que te hubiera dejado para los policías de verdad. ¿Fuera? La noche estaba muerta de silencio. Ni sirenas. Ni vecinos. Solo el leve zumbido de la luz del porche y la respiración entrecortada de dos hombres que acababan de darse cuenta de que habían elegido la casa equivocada. La voz de Sofía llegó desde las escaleras. Temblorosa pero clara. Papá. Me giré. Está bien. ¿Karine? Llama al 112. Diles que tu padre es policía y que 3 hombres han entrado por la fuerza. Asintió. Voz temblando mientras hablaba por teléfono. Mi papá es sargento de policía. Los detuvo. Por favor envíen ayuda. Agentes de verdad. Las palabras me golpearon más fuerte que la pelea. Agentes de verdad. Hasta ella sabía ahora la diferencia. En minutos. Luces rojas y azules pintaron las paredes del salón. 2 patrullas irrumpieron en el callejón sin salida. Neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado. Cuando los agentes entraron. Armas en alto. Me encontraron de pie sobre 2 hombres boca abajo en el césped. Muñecas atadas. Armas en el suelo a su lado. Mi camisa rota. Nudillos sangrando. Pero firme. Sereno. Son impersonadores, les dije al primer agente entre respiraciones cortas. Falsa seguridad de la comunidad. Llevan una semana asaltando casas. Miró los uniformes. Las placas. Todas laminadas falsas. Y apretó la mandíbula. Sí, dijo en voz baja. Llevamos meses persiguiendo fantasmas como estos. El segundo agente se arrodilló junto al barbudo. Se llama José Martín, dijo leyendo el DNI. Buscado en 2 provincias por fraude e impersonación. El grandote gruñó mientras lo levantaban. Tomás Ruiz. Exguardia de seguridad. Despedido por extorsión. Solo asentí. Esta noche eligieron la puerta equivocada. La adrenalina por fin empezó a bajar. Dejando solo el dolor en las manos y la imagen del rostro aterrado de Sofía. Miré alrededor del salón destrozado. La puerta rota. Los papeles esparcidos. La medicación tirada. El hogar que había comprado para la paz ahora parecía una zona de guerra. Pero al menos la guerra había terminado por ahora. Porque en algún lugar en las sombras de los robles sabía que había más de ellos. Y la próxima vez no enviarían aviso. Las luces intermitentes se apagaron hacia medianoche. Dejando una calle que olía a asfalto mojado y adrenalina. Los 2 hombres que había derribado. José Martín y Tomás Ruiz. Estaban esposados y metidos en patrullas separadas. El joven del tatuaje que huyó aún no había sido capturado. Me quedé en el porche mientras un agente uniformado tomaba mi declaración. Camisa aún rota. Manos en carne viva. Sofía estaba en el coche patrulla envuelta en una manta. Hablando con un paramédico. De vez en cuando me miraba. Mitad orgullosa. Mitad aterrorizada. Esa mirada dolía más que los moretones. El agente cerró su libreta. Buen trabajo esta noche. Sargento. Francamente. Probablemente salvaste a varios de tus vecinos. No lo hice por ellos, dije en voz baja. Lo hice porque derribaron mi puta puerta. Asintió. Comprensivo. Los detectives harán seguimiento. El fiscal probablemente querrá que vengas mañana. Mañana está bien, dije. No me voy a ninguna parte. Cuando por fin se marcharon. La urbanización parecía muerta. Ni una cortina se movió. Ni una luz de porche se encendió. Todos fingían que no había pasado. Esa era la parte más aterradora. El mal no necesita esconderse si el miedo lo hace por él. A las 2 de la madrugada había barrido el cristal. Clavado una tabla sobre la puerta rota y enviado a Sofía a la cama.
Pero dormir era imposible. Me senté a la mesa de la cocina revisando lo poco que tenía, fotos de la cámara corporal. Notas del incidente. Placas falsas. Una cosa estaba clara, estos hombres no eran aficionados. Las radios que usaban estaban encriptadas. Los DNI falsos coincidían con bases de datos reales de comunidades. Alguien les había suministrado información interna. Entré en la red del cuerpo con mis credenciales antiguas. Todavía no habían caducado. Martín y Ruiz tenían antecedentes: fraude, intimidación, impersonación. Pero ambos estaban en libertad condicional. Mismo abogado. Misma empresa fantasma, gestión comunitaria Elite SL. Ese nombre cayó como chispa en matorral seco. 2 años atrás lo había oído en un caso de fraude. Falsas gestorías inmobiliarias usadas para blanquear dinero a través de asociaciones de vecinos. Se habían calmado después de una redada de la UCO en Valencia. Ahora estaban aquí. En mi urbanización. Y lo habían hecho personal. Al amanecer conduje hasta la comisaría. Ruiz me recibió fuera. Ojos rojos de una noche larga. Diego, dijo. No deberías estar aquí. Asuntos Internos ya llamó. Preguntan por qué estabas armado fuera de servicio. Estaba en mi casa, contesté plano. Y ellos entraron por la fuerza. No importa. El sindicato lo llama uso de fuerza cuestionable. Reí. Seco. Sin humor. ¿Cuestionable? Vinieron con palancas y órdenes falsas. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Ofrecerles café? Suspiró. Mira. Te creo. Pero al cuerpo le están atadas las manos. Temen que esto se convierta en un lío de imagen. Ya lo es, dije. ¿Y si no actuamos rápido? Se convertirá en algo peor. Antes de que pudiera contestar. Una voz de mujer cortó el pasillo. Inspector Navarro. Era alta. 40 y tantos. Traje impecable. Pelo recogido en moño práctico. El tipo de persona que lleva autoridad sin decir mucho. Inspectora Laura Vargas, dijo. Mostrando credencial de la Policía Nacional. Necesitamos hablar. En una pequeña sala de reuniones. Vargas extendió fotos sobre la mesa. Mismos distintivos falsos de la comunidad. Mismo logo del águila plateada. Estos hombres forman parte de una red de impersonación interestatal, dijo. Usan bases de datos de comunidades para identificar residentes aislados. Escenificar inspecciones y extorsionar pagos. Los hemos rastreado de Valencia a Sevilla. Gestión comunitaria Elite SL. Dije. Están detrás. Me miró sorprendida. Ya conoces el nombre. He lidiado con su huella antes. Vargas me estudió un momento. Eres un buen inspector. Navarro. Pero ahora también eres víctima. Deberías quedarte fuera. Sacudí la cabeza. Ni hablar. Estás demasiado cerca, advirtió. Exacto, dije. Por eso veo lo que otros se pierden. Me lanzó esa mirada cansada que dan los agentes cuando saben que no pueden detener a un hombre que ya ha cruzado la línea entre cautela y convicción. De acuerdo, dijo al fin. ¿Quieres entrar? Entonces sigues órdenes. Sin heroicidades. Palabra de scout, dije inexpresivo. No sonrió. De vuelta en casa. Sofía me esperaba en el porche. Ojos hinchados de llorar. Van a volver. Me agaché a su lado. Esta noche no. Pero estaremos preparados si lo hacen. Asintió. Luego dudó. ¿No tienes miedo? Lo tengo, dije con honestidad. Pero tener miedo no significa que dejemos de luchar. Eso pareció calmar algo en ella. Se apoyó contra mí.
¿Callada? El sol de la mañana se colaba sobre los tejados, haciendo que la calle pareciera normal otra vez. Demasiado normal. Dentro. Comprobé mi pistola. Cambié el cargador y monté una pequeña cámara de vigilancia mirando a la entrada. Todos mis instintos me decían que esto no había terminado. El joven que huyó no se quedaría callado mucho tiempo. Tenía razón. Esa misma tarde sobre las 9 mi teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. ¿Crees que has ganado? Miré la pantalla. Mandíbula tensa. Luego llegó otro. Sabemos dónde trabajas. Sargento. No contesté. No hacía falta. Porque a través de la ventana del salón vi unos faros parpadear una vez desde el otro lado de la calle. Rápido. Deliberado. Como una señal. Me acerqué. Luces apagadas. Observando. Un coche estaba parado en la distancia. Motor ronroneando bajo. Entonces llegó un mensaje de voz. Risa ahogada. Luego palabras que nunca olvidaré. Dile a tu hija que la veremos pronto. Entonces el miedo dejó de ser miedo. Se convirtió en fuego. Guardé el arma. Llamé a Ruiz y dije 4 palabras que lo cambiaron todo. Dile a Vargas que entro. Si querían una guerra. Acababan de declararla contra un policía que ya había perdido demasiado para retroceder. Cuando alguien amenaza a tu hija. No hay sueño. Solo cálculo. Esa noche me senté en la oscuridad con solo el resplandor de la luz del porche colándose entre las persianas. El mensaje se repetía en mi cabeza una y otra vez. Sabemos dónde trabajas. Y ese último sobre Sofía me quemaba bajo la piel como ácido. A las 3 de la madrugada tenía un plan. No una reacción. Un plan. Vargas había dicho, sigue órdenes. Quería jugar según el libro. Rastrear los mensajes. Sacar órdenes. Meter al equipo cibernético. Eso llevaría semanas. Estos tipos no esperaban semanas. Así que yo tampoco. Agarré mi arma reglamentaria. Chaleco y una vieja carpeta manila de mis archivos personales. Todo lo que tenía sobre gestión comunitaria Elite SL. Al amanecer estaba frente a la habitación de hotel de Vargas con café en una mano y la carpeta en la otra. ¿Cuándo abrió? Parecía que tampoco había dormido. Te mueves rápido, dijo. Me escribieron anoche, contesté. ¿Saben dónde vivo? ¿Dónde duerme mi hija? Eso captó su atención. 1 hora después estábamos en la sala de briefing de la unidad. Pantallas iluminadas con fotos de fichas. Direcciones y capturas de vigilancia. Vargas dirigía con foco glacial. José Martín y Tomás Ruiz están bajo custodia, empezó. Pero su tercer hombre. Diego Caín. Sigue suelto. Según registros telefónicos. Caín ha estado en contacto con alguien en Madrid. Un arreglador llamado Elías Vargas. Maneja las operaciones de campo de gestión comunitaria. Me miró. Creemos que Caín se esconde con él. Estudié la foto en la pantalla. Elías Vargas era de 40 y tantos. Pelo engominado. Trajes a medida. Confianza corporativa escondiendo podredumbre callejera. Había visto su tipo antes. ¿Sabes dónde están? No exactamente, dijo. Pero hemos rastreado un apartado de gestión comunitaria hasta una oficina abandonada de gestión inmobiliaria en la carretera de La Coruña. Es tu territorio. Se me apretó el estómago. La Coruña estaba a 10 minutos de mi casa. Vargas captó mi mirada. No vas a entrar solo. Navarro. Tendremos un equipo. Bien, dije. Entonces actuamos rápido antes de que Caín decida cumplir su amenaza. Por la tarde el plan estaba listo. 2 todoterrenos sin marcas.
4 agentes. Un equipo de apoyo en espera. Vargas y yo entraríamos primero. Fingiendo ser posibles clientes que querían reestructurar un contrato de comunidad. Los demás se quedarían cerca. Listos para actuar a la señal. Cuando llegamos a la oficina. El lugar parecía muerto. Cartel descolorido. Persianas medio bajadas. Pero el aparcamiento estaba demasiado limpio. Demasiado recién barrido. Alguien seguía usando el espacio. Vargas ajustó su auricular. «Recuerda», dijo. «Primero los hacemos hablar. Confirmamos la conexión con la red de impersonación». «Correcto», dije. Mi mano ya estaba cerca de la funda. Dentro olía a tinta de impresora y café viejo. Una campanilla sonó débil cuando entramos. Un hombre con chaleco a medida levantó la vista desde detrás del mostrador. Elías Vargas. Exactamente como en el expediente. Suave. Practicado. Peligroso de forma silenciosa. Buenas tardes, dijo sonriendo. ¿Buscan gestionar una comunidad? Vargas interpretó su papel. Representamos a un grupo de propietarios que buscan nueva supervisión. Oímos que gestión comunitaria ofrece soluciones de cumplimiento eficientes. La sonrisa de Elías no flaqueó. Lo hacemos. Pero somos selectivos con nuestros socios. ¿Quién los recomendó? Vargas dudó lo justo. José Martín. Ese nombre cayó como chispa. Los ojos de Elías se entrecerraron. Su máscara educada agrietándose un poco. José está indisponible, dijo despacio. Pero no sabía que reclutaba. Di un paso adelante. No lo hace. Está bajo custodia. Eso borró la sonrisa por completo. Entonces no son clientes. No, dije. Somos las personas que cerraron su pequeño negocio de terror vecinal. El aire cambió. La mirada de Elías saltó hacia el despacho trasero. Mi mano rozó la empuñadura de la pistola. Vargas susurró. No. Demasiado tarde. La puerta detrás del mostrador se abrió de golpe y Caín salió. Tatuaje visible incluso desde el otro lado de la habitación. Pistola en mano apuntándome directamente. «Suelten las armas», gritó. «Ahora». Vargas levantó las manos. Calmada. Controlada. Yo me quedé quieto. La voz de Caín temblaba ligeramente. ¿Creéis que nos habéis arruinado? Ni siquiera nos habéis arañado. Poli. Mantuve el tono firme. Cometiste un error. Chico. ¿Así? ¿Cuál? Que volviste. Volteé la mesa de lado. Usándola como cobertura. Y disparé una vez. Centro de masa controlado. Caín cayó con fuerza. Arma deslizándose por el suelo. Vargas ya se movía. Policía Nacional. Manos donde pueda verlas. Gritó. Elías se quedó congelado. Ojos muy abiertos. Manos arriba. No entienden. Entiendo perfectamente, espeté. Pagaste a estos hombres para hacerse pasar por policías de comunidad. Para extorsionar familias. Para aterrorizar a cualquiera que no cumpliera. No lo negó. Su silencio fue suficiente. El equipo de asalto irrumpió segundos después. Esposando a Elías y atendiendo a Caín. Vargas me lanzó una mirada. Mitad furia. Mitad respeto. Dijiste sin heroicidades. Supongo que mentí, dije. ¿Fuera? El sol se ponía sobre la carretera de La Coruña. Me apoyé contra el todoterreno. Respirando con dificultad. Vargas se acercó. Brazos cruzados. ¿Te das cuenta de que acabas de abrir un caso federal en Canal? ¿Verdad? No lo hice por el caso, dije.
Lo hice por mi hija. Asintió despacio. Entonces terminemos esto por los hijos de todos. Esa noche, mientras las luces de la ciudad se encendían, el equipo de Vargas empezó a vincular gestión comunitaria con más de 2 docenas de comunidades fantasma en 3 comunidades autónomas: fraude, impersonación, extorsión. Decenas de miles robados a familias que ni siquiera sabían que eran objetivo. Pero a mí solo me importaba una cosa. Las amenazas habían terminado. O eso creía. Porque cuando entré en mi entrada, la luz del porche parpadeó 2 veces. Justo una vez más de lo que debía ser coincidencia. Y sobre mi felpudo había un solo sobre. Sin marcas. Sellado con cinta negra. Dentro. Una foto. Sofía caminando de vuelta del colegio. No hemos terminado. Sargento. Entonces me di cuenta de que esto no era limpieza. Era escalada. Y la siguiente ronda venía directa hacia mi familia. Debí quedarme en ese porche un minuto entero sin respirar. La foto en mi mano temblaba. Pero mi agarre no. Sofía a mitad de paso. Mochila colgada de un hombro. Sol atrapando su pelo. Quien tomó esa foto había estado cerca. Demasiado cerca. Un escalofrío me recorrió la espalda. No de miedo, sino por la certeza de que estos hombres ya no reaccionaban. Planeaban. Metí la foto de nuevo en el sobre. Escaneé la calle. Entradas vacías. Cortinas corridas. Ningún movimiento. Pero alguien estaba ahí fuera vigilando. Lo sentía como electricidad estática en el aire. Dentro. Sofía estaba en su habitación haciendo deberes. Tarareando bajito para sí misma. Ese sonido. Ordinario. ¿Seguro? Se sentía como un salvavidas. No podía dejar que supiera lo que había encontrado. Todavía no. Caminé en silencio por el pasillo. Cerré la puerta de mi despacho y llamé a Vargas. Contestó al primer tono. Dime. Siguen aquí, dije. Están vigilando a mi hija. Pausa. ¿Tienes prueba? Levanté la foto a la habitación vacía. Puedes apostar. De acuerdo, dijo. Su tono cambiando a modo comando. Vamos a reubicar a tu hija esta noche. Custodia protectora hasta que cerremos esto. Puedes reunirte conmigo en la casa segura. No, dije. Están intentando sacarme. Si desaparezco ahora, irán a por otro. Me quedo. Hubo un largo silencio antes de que dijera en voz baja. Entonces lo haremos a tu manera. Pero más te vale estar preparado. Sargento. Porque si vuelven, no llamarán. Esa noche reforcé cada cerradura. Armé las cámaras y dejé un sensor de movimiento junto a la verja de entrada. Cada crujido del suelo. Cada parpadeo de luz de un coche que pasaba me ponía los nervios de punta. Sobre medianoche Sofía bajó frotándose los ojos. Papá. No puedo dormir, murmuró. Las luces de fuera no paran de parpadear. Subida de tensión, dije forzando una sonrisa. Vuelve a la cama. ¿Karine? Solo estoy trabajando un poco. Cuando se fue, comprobé la transmisión en vivo. Las luces no parpadeaban. Pulsaban en un patrón. 3 cortos. 1 largo. 3 cortos. Otra vez. Código Morse. Mi entrenamiento entró en acción. Agarré un bloc y lo anoté. SOS. No venía de mi casa. Venía de la casa de enfrente. La señora Whitaker. Tenía 82 años. Viuda. Vivía sola. Nos había horneado pasteles cuando nos mudamos.
Y ahora su luz del porche gritaba pidiendo ayuda. Salí deslizándome. Pegado a las sombras. El aire nocturno estaba cargado de humedad. El tipo que amortigua el sonido y te eriza la piel. Me mantuve bajo. Mano en el arma. Ojos barriendo en busca de movimiento. A mitad del callejón sin salida lo vi. El tenue resplandor de una linterna a través de la ventana principal de la señora Whittaker. Alguien estaba dentro. La puerta estaba entreabierta. La cerradura había sido forzada. Entré con sigilo. Todos los sentidos alerta. El salón olía a lavanda vieja y miedo. La tele seguía encendida, reproduciendo alguna reposición de madrugada. Entonces lo oí. Llanto ahogado desde la cocina. Señora Whittaker, susurré. Sin respuesta. Doblé la esquina y se me heló el estómago. 2 hombres estaban sobre ella. Uno con linterna. El otro sosteniendo lo que parecía un aviso impreso de incumplimiento de la comunidad. El mismo uniforme falso. La misma insignia. Cuotas de cumplimiento impagadas, decía el hombre. Tienen suerte de que seamos indulgentes. Entonces salí de las sombras. ¿Indulgentes? Los 2 hombres se congelaron. El de la linterna se giró. Cara pálida. ¿Quién coño? Policía, dije. Suelten eso. No lo hicieron. El de la linterna se lanzó en cambio. Rápido y torpe. Me aparté. Le agarré el brazo y lo estrellé contra la encimera. El segundo corrió hacia la puerta. Pero lo agarré por el cuello y lo lancé contra la nevera con tanta fuerza que los imanes volaron como metralla. No, advertí. Pistola ya desenfundada. Levantó las manos. Temblando. Solo teníamos que asustarla. ¿Por orden de quién? Exigí. Dudó. Elías nos dijo que termináramos lo que Caín empezó. ¿Elías? El mismo Elías Vargas al que había visto esposado esa misma mañana. Elías está bajo custodia, dije fríamente. Sí, sonrió el hombre a través de labios partidos. ¿Estás seguro de eso? Entonces mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté. Navarro. La voz de Vargas llegó tensa y afilada. Tenemos un problema. ¿Qué problema? La furgoneta de traslado de Elías nunca llegó al centro de detención. Se me cayó el estómago. Repite eso. Fue interceptada en la A6. Conductor y guardia encontrados inconscientes. Elías se ha escapado. Miré al hombre clavado contra la nevera. Su sonrisa se ensanchó. Sangre goteando de la nariz. ¿Te lo dije? Jadeó. Viene a por ti ahora. ¿Fuera? El sonido de neumáticos chirriando rasgó el silencio. Faros inundaron la cocina. Me lancé a cubrir. Tirando a la señora Whittaker al suelo mientras las ventanas explotaban hacia adentro bajo una lluvia de disparos. Cristales llovieron. Los hombres que acababa de desarmar no tuvieron tanta suerte. Uno cayó al instante. El otro gritando mientras las balas destrozaban las paredes detrás de él. Agarré a la señora Whittaker y gateamos hacia la puerta trasera. ¡Muévete! Grité por encima del caos. Cuando irrumpimos en el jardín trasero vi el vehículo. Todoterreno negro. ¿Sin matrícula? Cristales tintados. Estilo Elías. Antes de que pudiera levantar el arma. El conductor aceleró y desapareció en la oscuridad. Neumáticos chirriando contra el asfalto mojado. Los disparos cesaron. El silencio después fue ensordecedor. Para cuando llegó el equipo de Vargas. La urbanización estaba iluminada como un árbol de Navidad. Sirenas. Luces intermitentes. Vecinos por fin saliendo a ver qué había pasado.
Vargas me encontró cerca de los coches patrulla. Mandíbula tensa. ¿Estás bien? Sí, dije, mirando la sangre en mi manga. Pero él no ha terminado. Asintió con gravedad. Encontramos una nota en los restos del traslado. Elías te dejó un mensaje. Me tendió una foto de ella escrita en garabato desordenado sobre el reverso de un formulario de cumplimiento de comunidad. No puedes arrestar una idea. Sargento. La urbanización ahora nos pertenece. Miré las palabras hasta que se volvieron borrosas. Esto ya no era sobre extorsión. Era sobre control. Miedo. Poder. ¿Y si Elías creía que poseía esta urbanización? Acababa de convertirlo en mi misión recuperarla. Al amanecer el callejón sin salida parecía una escena de crimen sacada de una pesadilla. Agujeros de bala en los revestimientos. Cristales rotos brillando en las entradas. Cinta amarilla tendida entre buzones. Lo que quedaba de la luz del porche de la señora Whitaker parpadeaba como un latido moribundo. Vargas estaba a mi lado. Brazos cruzados. Olor a pólvora aún flotando en el aire húmedo. Elías ya no se esconde, dijo. Está escalando. Está perdiendo el control, corregí. Los hombres como él solo se vuelven ruidosos cuando empiezan a quedarse sin sitios donde esconderse. Me lanzó una mirada cautelosa. Suenas como si lo conocieras. He conocido a su clase toda mi carrera, dije en voz baja. Creen que el miedo es moneda. Pero cuando dejas de pagar, se quedan en la ruina. Miré hacia mi casa. Sofía seguía dormida dentro. Custodiada por 2 agentes. La imagen me estabilizó. Cada moretón. Cada dolor me recordaba lo que estaba en juego. Esto ya no era solo mi caso. Era mi línea en la arena. Vargas sacó una tablet mostrando vista satélite de la zona. Encontramos algo, dijo. El teléfono de Elías dio señal cerca de una propiedad registrada a una empresa fantasma bajo gestión comunitaria almacén en las afueras de la ciudad. Parece abandonado. Pero mira esto, amplió. Está consumiendo energía. Consumo pesado. Servidores de grado data center. ¿Servidores? Pregunté. Probablemente, dijo. Si está almacenando información de clientes. Bases de datos de comunidades. Credenciales falsas. Todo pasa por ahí. Asentí despacio. Ese es su centro de control. Así dirige la red. Vargas frunció el ceño. ¿Quieres golpearlo esta noche? Dudó. No tenemos autorización completa de apoyo todavía. Entonces es reconocimiento, dije. Entrar y salir. Puedes archivar el papeleo después. Vargas exhaló por la nariz. Luego sonrió levemente. Realmente no sigues órdenes. ¿Verdad? Solo las correctas, dije. Salimos después del atardecer. 2 todoterrenos sin marcas. Un dron arriba. Luces mínimas. La carretera al almacén atravesaba el distrito industrial. Largos tramos de acero oxidado y hormigón agrietado. Lugar perfecto para que alguien como Elías construyera un reino en la oscuridad. Desde la distancia el edificio parecía vacío. Sin luces. Sin movimiento. Pero al acercarnos vi las luces rojas tenues brillando en las ventanas. Cámaras. Vargas susurró por el comunicador. Estamos en vivo. Sin guardias visibles. Demasiado silencioso, dije. Quiere que pensemos que está vacío. Aparcamos una manzana más allá y nos acercamos a pie. Sentía el pulso en las yemas de los dedos. El peso de la pistola contra las costillas. Vargas se mantuvo cerca. Respiración firme. Silueta afilada contra el cielo tenue. En la puerta de carga me agaché. Forcé la cerradura y la abrí con cuidado.
El olor a ozono y aceite de máquina nos golpeó al instante. Dentro. Bastidores de servidores zumbando como un enjambre. LEDs azules parpadeaban por la habitación como constelaciones. Vargas barrió con su linterna. ¿Ha estado aquí recientemente? Sí, murmuré. Y volverá. Entonces una pantalla en la pared del fondo parpadeó cobrando vida. La cara de Elías la llenó. Granulosa. Pregrabada. Sonriendo como un hombre que ya había ganado. Buenas noches. Sargento, dijo la grabación. Si estás viendo esto. Enhorabuena. Encontraste el nido. Vargas se puso rígida. Es una trampa. Las luces se cortaron. Entonces llegó el gemido de motores. Un zumbido mecánico bajo levantándose bajo el suelo. Tiré de Vargas hacia atrás justo cuando la primera explosión rasgó la pared del fondo. Calor y escombros nos golpearon. Lanzándome contra una viga de apoyo. Los servidores estallaron en chispas. Llamas azules lamiendo el techo. ¡Muévete! Grité. Agarrándola del brazo. Corrimos hacia la salida mientras toda la pared se derrumbaba hacia adentro. ¿Fuera? El cielo nocturno floreció naranja detrás de nosotros. Golpeamos el asfalto con fuerza. Tosiendo. Oídos pitando. Vargas rodó. Jadeando. Él lo cableó para explotar. No para matarnos, dije entre respiraciones. Para borrar todo. Miró el almacén en llamas. La comprensión amaneciendo. Los datos. Cada registro. Cada conexión desaparecidos. No todos, dije. Sacando el pendrive de mi chaleco. Copié el servidor local en cuanto entramos. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Estás loco? Tal vez, dije. Pero ahora tenemos lo que necesitamos para acabar con esto. Detrás de nosotros el almacén se derrumbó en una lluvia de chispas. El fuego se reflejaba en la cara de Vargas. Mitad asombro. Mitad enfado. ¿Sabes?, dijo con voz ronca. A la Policía Nacional esto le va a encantar. Sí, dije. Viendo las llamas devorar los últimos restos del imperio de Elías. Pero a la urbanización le va a encantar. La radio crepitó. Una voz llegó. Sospechoso localizado. Todoterreno negro dirección norte por la AR-6. Elías, dijo Vargas. Me encontré con sus ojos. Es hora de terminar esto. Asintió una vez. Sin dudar. Entonces vamos de caza. Y por primera vez desde que derribaron aquella puerta. Ya no era yo el cazado. La autopista se extendía delante como una cinta negra. Vacía salvo el resplandor de un solo todoterreno cortando la oscuridad. El coche de Elías. Vargas sujetaba el volante de nuestro vehículo sin marcas. Nudillos blancos. Ojos fijos en las luces traseras parpadeando en la distancia. La radio crepitaba con el equipo de seguimiento desde arriba. Vehículo sospechoso dirección norte. Velocidades entre 110 y 140. Posible ruta de distracción hacia la zona industrial de la refinería. Recibido, dijo Vargas. Vamos a interceptar. Las luces de la ciudad desaparecieron detrás mientras entrábamos en campo abierto. Largos tramos planos de asfalto rotos solo por sombras de alambre de espino y tanques de petróleo. Era el tipo de lugar al que la gente va cuando no quiere testigos. El todoterreno de Elías giró de repente hacia un camino lateral. Gravilla salpicando en la oscuridad. Vargas siguió sin dudar. Faros apagados. La noche nos tragó enteros. ¿Por qué aquí?, murmuró. No está huyendo, dije en voz baja. Está escenificando su final. Me miró. ¿Crees que es una trampa? Creo que quiere un escenario, dije. Y un público,
Coronamos una colina y allí estaba, un viejo patio de servicio al borde de una refinería abandonada. Luces de inundación se encendieron cuando nos acercamos, iluminando maquinaria oxidada y montones de chatarra. El todoterreno de Elías estaba aparcado justo en el centro. Motor aún en marcha. Él estaba de pie delante. Tranquilo. Manos a los lados. Como si hubiera estado esperando toda la noche solo para esto. Vargas redujo a paso de tortuga. ¿Listo? Cargué una bala. Llevo listo desde la noche que derribó mi puerta. Bajamos. Armas en mano. El aire olía a petróleo y lluvia. Elías Vargas. Llamó Vargas. Policía Nacional. Manos donde pueda verlas. No se movió. Solo sonrió. Esa misma sonrisa arrogante. Imperturbable. Has armado un buen desastre. Sargento, dijo. La Policía Nacional lleva años oliéndome. Solo necesitaban un policabreado para encender la mecha. Amenazaste a mi hija, dije. Esa mecha fue tu error. Rió suavemente. ¿Crees que esto es sobre ti? Solo eres otro titular. Falsos policías de urbanización derribados por héroe sargento. América se lo traga. Pero el miedo dura más que la justicia jamás lo hará. Vargas dio un paso adelante. Voz baja y fría. ¿Termina esta noche? Vargas. Elías inclinó la cabeza. Tal vez. Pero dime esto. ¿Qué pasa cuando las cámaras dejan de rodar? ¿Inspectora? Cuando la gente olvida. No puedes matar una idea. Pulsó algo en su mano. Un pequeño mando a distancia. El instinto entró en acción. Agarré a Vargas y me lancé detrás de una barrera de hormigón justo cuando el todoterreno detrás de él explotó. La onda expansiva aplastó el aire, lanzando metralla como cuchillos. Humo. Fuego. El sabor metálico del polvo. Cuando levanté la vista, Elías había desaparecido. ¡Separaos! Gritó Vargas a través del pitido en mis oídos. Se mueve hacia la refinería. Asentí. Corriendo por el borde del patio. El fuego del todoterreno arrojaba sombras caóticas sobre las tuberías de acero rotas. En algún lugar adelante oí pasos. Firmes. Deliberados. Reduje. Pistola en alto. Barriendo la oscuridad. La voz de Elías resonó entre los viejos tanques. ¿Sabes? Sargento. Tú y yo no somos tan diferentes. Sí, dije. Acercándome. Excepto que yo llevo una placa de verdad. Un clic tenue detrás de mí. Seguro quitado. Me agaché. Giré. Disparé 2 veces. El fogonazo iluminó su cara un instante. Sangre corriendo. Ojos desorbitados. Tropezó. Pero no cayó. Devolviendo fuego. Las balas atravesaron el metal a mi lado. Chispeando contra el óxido. Rodeamos. La noche encogiéndose a nuestro alrededor. El mundo reducido a aliento. Latido y olor a cordita. ¿Por qué las comunidades? ¿Elías? Grité. ¿Por qué los falsos policías? ¿Por qué todo esto? Rió entre respiraciones entrecortadas. Porque funciona. La gente ve una placa y obedece. Da igual que sea falsa. La autoridad es la estafa más antigua del libro. No esta noche, dije. Salió detrás de un pilar. Levantando el arma. 2 disparos. Los míos dieron primero. Elías retrocedió tambaleándose. Ojos muy abiertos. El arma resbalando de su mano. Se derrumbó contra la barandilla oxidada. Deslizándose al suelo sin una palabra.
Me quedé allí un largo momento. El sonido de la lluvia empezando a caer. Silbando al tocar las llamas. La voz de Vargas llegó a través de la estática de mi auricular. Navarro. Estado. Exhalé. Objetivo abatido. Se acabó. Cuando Vargas me alcanzó. Miró el cuerpo sin vida de Elías. Luego a mí. ¿Estás bien? Sí, dije en voz baja. Por primera vez en mucho tiempo. Nos quedamos allí bajo la lluvia. La refinería ardiendo detrás. Luces rojas y azules empezando a parpadear en la distancia. La caza había terminado. Pero mientras miraba la tormenta acercándose, no pude evitar pensar que había tenido razón en una cosa. No puedes matar una idea. Pero puedes hacer que la gente tenga demasiado miedo para seguirla otra vez. Y eso bastaba. 3 semanas después. La urbanización estaba tranquila otra vez. ¿Sin todoterrenos negros? Sin uniformes falsos. Sin amenazas pegadas a las puertas. Los contratistas del ayuntamiento habían tapado los agujeros de bala. Repintado los buzones y cambiado la ventana rota de la señora Whitaker. Los niños volvían a montar en bici por la calle. Riendo como si el mundo nunca se hubiera roto. Pero lo había hecho. Y yo aún sentía las fallas bajo mis pies. Vargas pasó esa tarde con 2 vasos de café. Llevaba el pelo recogido. Las ojeras más claras. Pero aún allí. Es oficial, dijo. Tendiéndome uno. Caso cerrado. Gestión comunitaria élite ha desaparecido. La red de Elías se derrumbó tras su muerte. Asentí. Mirando al otro lado del jardín donde antes se amontonaban los avisos falsos de cumplimiento. ¿Cuántas detenciones? 23 en 3 comunidades autónomas, dijo. Blanqueo. Fraude electrónico. Impersonación. Cargos de la UCO. Lo estamos llamando el mayor caso de impersonación organizada en la historia reciente de Madrid. Un largo silencio se instaló entre nosotros. Llenado solo por el sonido de las cigarras. Me estudió. No pareces satisfecho. Sonreí levemente. No creo que la gente como nosotros lo estemos nunca. Solo esperamos la próxima tormenta. Esa tarde asé hamburguesas en el porche trasero. Sofía estaba cerca. Auriculares puestos. Dibujando en su cuaderno. Por primera vez en mucho tiempo. Su risa no sonaba forzada. «¿Papá?», preguntó de repente. «¿Los malos se han ido de verdad esta vez?». Dudé. «Sí». ¿Cariño? «Se han ido». «Bien», dijo. Volviendo a su dibujo. «Deberías sonreír más». Miré hacia el horizonte. El aire olía a lluvia. Pero el cielo estaba despejado. Tal vez tuviera razón. Tal vez fuera hora de volver a respirar. La semana siguiente Vargas me invitó a la comisaría para el debriefing final. Entré en la sala de reuniones y me quedé helado. Allí. Clavado en un tablero de corcho. Había un mapa de España. Salpicado de chinchetas rojas que se extendían mucho más allá de Madrid. Vargas notó mi expresión. «Restos», dijo con gravedad. «Encontramos archivos encriptados en el pendrive que sacaste». Elías no solo dirigía Madrid. Estaba franquiciando la idea. Entrenando equipos en otras provincias. Estafas de comunidades. Redes de seguridad vecinal. Juntas de inspección falsas. Algunos todavía están activos. Entonces no ha terminado, dije en voz baja. No, admitió. Pero es más pequeño ahora. Contenido gracias a ti. Recorrí con el dedo una de las chinchetas. Barcelona. Sevilla. Valencia. Volverán a intentarlo. Probablemente, dijo. Pero esta vez cada policía.
Cada junta de propietarios. Cada secretario de ayuntamiento del país sabe qué buscar. Les quitamos la invisibilidad. Hizo una pausa. ¿Estás pensando en volver a tiempo completo? La miré. ¿Me lo estás ofreciendo? Sonrió. Acabas de quemar un imperio criminal y escribiste medio de nuestro manual de campo haciéndolo. Sí. Te lo ofrezco. Reí. La primera risa de verdad en meses. Déjame pensarlo. Primero tengo una valla que arreglar. Esa noche me senté otra vez en el porche. El mismo lugar donde meses atrás apareció el primer aviso falso. La urbanización estaba en calma. Una brisa susurraba entre los robles y las farolas arrojaban un suave resplandor dorado sobre todo. Tomé un largo respiro y pensé en las últimas palabras de Elías. No puedes arrestar una idea. Tenía razón en cierto modo. No puedes matar el miedo. Pero puedes enfrentarlo. Puedes arrastrarlo a la luz y mostrar a la gente que sangra como cualquiera. En algún lugar dentro. Sentí el nudo que había vivido en mi pecho durante meses aflojarse por fin. Sofía salió descalza, sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente. ¿Vas a quedarte aquí toda la noche otra vez? Esta noche no, dije, tomando una taza. Creo que ya hemos tenido suficiente noche por un tiempo. Sonrió. Se apoyó contra mi hombro y, por primera vez desde que todo esto empezó, me permití creer que realmente había terminado. A la mañana siguiente, mientras salía hacia la ferretería, noté algo en el buzón. Un sobre blanco liso. Sin marcas. Sin amenazas. Solo una sola hoja de papel dentro. Escrita a máquina. Centrada y sin firma, gracias por limpiar la urbanización. Miré alrededor. Solo el cartero 2 casas más abajo. Silbando mientras hacía su ruta. Doblé la nota. La metí en el bolsillo y sonreí. Si esta urbanización iba a tener guardianes ahora. Al menos estaban del lado correcto de la placa. Y mientras salía de la entrada, el sol de la mañana se rompió sobre los tejados. Brillante. Firme y... Por fin. Después de todo.